Bien, amigos, vamos a expresar nuestra profunda pena por la muerte de Raúl Pérez Peña. Ya lo habíamos hecho ayer en ocasión de la muerte del doctor Carlos Lamarche Rey. Raúl Pérez Peña, político, sobreviviente de las manaclas, luchador incansable, amigo de toda la vida, falleció. El doctor Carlos Lamarche, cardiólogo, jefe de cardiología del Gautier durante mucho tiempo, maestro, deportista, hijo de el doctor Rogelio Lamarche Soto y cuñado de Virgilio Travieso Soto. Nuestro pésame por la muerte de Carlos Lamarche y de el Bacho, Raúl Pérez Peña. Bien, hay algunos amigos que están de cumpleaños en el día de hoy y quisiéramos felicitar a todos los nacidos en 7 de noviembre. Vamos a felicitar a Marco Santana, un luchador izquierdista, hoy funcionario, a quien nosotros apreciamos, nos ayuda mucho, nos edifica sobre situaciones que él ha vivido y que muchos no han tenido la oportunidad de vivirla. Mi querida Miriam Martínez de Gotró, la esposa de Cabito. Doña Miriam. Perdón. Doña Miriam de Gotró. Doña Miriam. Félix Gómez, Félix Gómez, fue durante años jefe de redacción del Nacional. Hoy los vemos regularmente a él y a su esposa ya retirados. Le deseamos mucha salud a Félix Gómez. También a Juan José Atías, licenciado Juan José Atías. Hay un personaje, amigo, Giordano García Coste. Giordano García Coste fue visitadora médico, joven, luego junto a su esposa fundaron un laboratorio farmacéutico que representaba firmas extranjeras. Luego empezaron a elaborar productos farmacéuticos nacionales. Y hoy día son los principales productores de algunos productos que ellos son líderes. Por ejemplo, la famosa aspirina de 81 miligramos que miles y millones de personas en el mundo toman, es justamente el laboratorio de ellos el que los elabora. Ahora tengo entendido que son parte de un nuevo laboratorio que sus hijos con un grupo de empresarios han fundado y que es hoy por hoy uno de los laboratorios más grandes que hay aquí. De todas formas, a Jordi, en su día, lo felicitamos.
Februnilda se llama su esposa. Bien, también queremos decir algo que mucha gente que está metida en la competencia, porque cuando hay un conflicto, inmediatamente lo convertimos en competencia. En la guerra de Ucrania y Rusia, hasta las personas que pertenecían a partidos de izquierda asumieron posición o al lado de Rusia porque tenían diferencias en aquella época con Rusia, lo trasladaron a simpatías con Ucrania, que no tenía nada que ver con eso. Pero lo digo porque en el tema de Medio Oriente hay la situación similar. Personas que cierran filas en sus simpatías con los judíos y otros con los palestinos. Pero resulta que así como en Israel hay corrientes diferentes, así también en Palestina hay corrientes diferentes. Y en el islamismo también hay alguna forma de ejercer esa religión diferente. Son estados religiosos, cristianismo, islamismo y judaísmo. Entonces el comentario viene porque algunas personas quieren que el Club Libanés Sirio Palestino fije posición en favor de Hamás. Y critican el que el club no haya fijado una posición en esa dirección. Quiero decirles que para un club social tan diverso como que no se llama el Club Árabe, fíjense, no se llama el Club Árabe, se llama Club Libanés Sirio Palestino. 3 naciones que tienen entre ellos muchas diferencias. Y fijar una posición frente a Israel les resulta motivo de que de entre ellos no es que estén a favor de Israel, no es que estén a favor de Israel ni estén a favor de Hamás, es que en Siria, en el Líbano y en Palestina hay diferencias con Hamás y les resulta difícil emitir un comunicado de apoyo a Hamás, aunque ellos sean las víctimas hoy. Los israelíes fueron víctimas y su actuación los convirtió en victimarios. Pedirle a un club social una posición política es difícil, muy difícil. Por tanto, en este momento, lo único que nos han expresado los directivos del club cuando le pedimos que fijaran posición, nos dijeron, sí, nosotros tenemos una posición, y es una posición por la paz y por el diálogo. Nosotros no podemos fijar posición para dividir nuestra militancia, que ya de hecho es muy compleja. Y en Santo Domingo es peor, porque hay también divisiones entre los primeros emigrantes y los jóvenes. Tienen posiciones diferentes. Entonces dice, lo único que nosotros pedimos es la unidad del Medio Oriente, por una razón. Y nos expresaron que ellos, como Club Libanés Sirio Palestino,
son hijos de Ismael. Y entonces tienen el mismo padre que los judíos. Ismael era hermano de Israel y su padre era Abraham. Creo que la posición es entendible, pero aprovecho la ocasión para pedirle al doctor del Castillo, ¿podría verse eso una posición para salir de paso o tiene sentido? Yo creo que tiene sentido un pronunciamiento por la paz, porque lo que necesita Oriente Medio es justamente eso, paz, un entendimiento entre esos dos pueblos que hace mucho que tienen una confrontación, que se expresa periódicamente en acciones totalmente sin sentido. Y vemos cómo ahí hay masacres recurrentes. Hoy estamos viendo una situación, una verdadera desgracia, un genocidio, eso lo digo yo, Cristino del Castillo, que se está cometiendo ante la mirada del mundo entero. Lo está diciendo la ONU está diciendo que ahí hay una catástrofe de humanidad, no de humanitaria, ya es una catástrofe de humanidad, donde han muerto más trabajadores de la ONU en cualquier conflicto que se haya producido. Y están muriendo niños, están muriendo mujeres, ancianos, gente inocente. Y entonces esa es una situación que constituye una verdadera vergüenza. Yo digo, como dijo el expresidente Barack Obama en Estados Unidos, ahí nadie tiene las manos limpias, todos tienen la mano sucia de sangre. Ahora, esa realidad que han estado viviendo los palestinos desde hace décadas, eso ya se hace insostenible. Y es lo que hay ahora mismo que discutir. Lamentablemente, los planes que hay parece que no van en esa dirección, porque ya el presidente de Israel dijo que ellos van a asumir el control de la Franja de Gaza de forma indefinida, lo que significa que ahí estamos viendo un tremendo retroceso. Y la comunidad internacional tiene algún tipo de responsabilidad, lo dijo también Barack Obama. Y él se lamenta de no haber sido un poco más diligente para impulsar ahí un proceso de entendimiento, porque la comunidad internacional ha mirado para otro sitio frente a esa desgracia. No es posible que nos estemos quejando de que Rusia ataca a los ucranianos en su propio territorio y que ahí se producen situaciones lamentables desde el punto de vista de los derechos humanos, y frente a la desgracia de los palestinos que han estado viviendo bajo asedio por décadas, nosotros entonces guardamos silencio, como si ese no es un pueblo que tiene derechos. Yo respeto al pueblo de Israel, tengo mucha admiración por su gente, no soy antisemita ni nada que se le parezca, pero yo creo que ahí hay que elevar al cielo una plegaria por la paz, porque fíjese qué curioso, hoy en día se está discutiendo en Naciones Unidas si un cese al fuego o una pausa humanitaria, y no se han podido poner de acuerdo. En el Consejo de Seguridad, el organismo más influyente, no se ha podido producir una resolución para evitar la muerte de civiles, algo realmente vergonzoso. El organismo responsable de garantizar la paz y la seguridad internacionales se evidencia como una organización infuncional para cumplir con ese sagrado deber. Y entonces yo creo que frente a esa situación que estamos viendo ahí, lo menos que podemos hacer no es condenar a nadie, simple y llanamente tratar de que haya paz y de que cese esa orgía de sangre que estamos presenciando. Bien. Otro tema es el tema de el fallecimiento de personas que en algún momento han estado relacionadas con la revista. Desde un mismo principio, y hay que tomar en cuenta que el mundo tiene reglas, la vida tiene reglas, y el nacer
vivir, crecer, envejecer y morir. No hay otra. Hay algunas situaciones como resucitar. No existe. Es sencillamente la ley de vida. Nacer, crecer y morir. Y eso ha ocurrido y ocurre en las instituciones y en los lugares como este, en que permanecen mucho tiempo en una actividad. Hace muchos años, ya adultos nosotros, 1987, si calculamos 23 y 87, casi 40, sí. ¿Verdad? ¿Cuál? Casi 40. 36. 30. 36. Comenzamos la revista y le damos gracias a Dios porque muchos de los que iniciamos estamos vivos y 2 están aquí, Cristino y un servidor, Consuelo, pero algunos han llenado ya su cuota de vida. La primera persona fue un joven que tuvo poco tiempo con nosotros, pero que fue de gran colaboración, un ingeniero de apellido Morla. No vivió mucho tiempo. También don Emilio Lapallés, un ex sacerdote dominico con virtudes extraordinarias, no solamente nos acompañó, sino que nos enseñó muchas cosas que aprendimos de él. De Machi no hablemos, desde un principio todavía nos hace falta Machi y cada día nos hace más falta. El doctor William Hanna, desde un principio. El doctor Escipión Oliveira, el doctor Wilson Jacín y el doctor Fanfan Alcántara nos acompañaron en la revista médica inicial en Color Visión. Y personas relacionadas con el programa, que aunque no asistían a diario o en programas especiales, siempre nos dieron su apoyo. Raúl Pérez Peña y el doctor Carlos Lamarche. De modo que estamos conscientes que ahí está el baño. Estamos conscientes de que a todos nos llega nuestro tiempo. El doctor Jorge Subero Isa, que fue parte de una institución que independientemente de las fallas que ha tenido nuestra justicia y que tiene, fue parte de la Suprema Corte de Justicia. Oigan esto, que siempre estuvo bien presidida. E incluyo la era de Trujillo. Hipólito Herrera en la era de Trujillo. Fue un gran presidente de la Suprema Corte de Justicia. El doctor Ruiz Tejada, en los primeros años del gobierno de Balaguer, 66-80. El doctor Contín, el doctor Subero, el doctor, ay Dios mío, el
Mariano Germán, el doctor Henry Molina y los jueces que han conformado, aunque a veces son sugeridos por los partidos políticos, una vez llegan a esa posición, hacen lo que tienen que hacer. El doctor Subero hoy se expresa en torno a lo difícil que resultará sustituir a Milton Ray. Milton Ray Guevara, una persona nacida en Samaná, fue senador de Samaná, pero antes fue secretario de Estado sin cartera del grupo de Ucamaima, que junto con Sonia Guzmán, José María Hernández y Rafa Cáceres e Hipólito Mejía conformaron el gobierno de Antonio Guzmán. Fue cónsul, fue embajador, fue ministro de Trabajo, fue senador y desempeñó durante varios años la presidencia del Tribunal Constitucional. Trabajó junto al doctor Jorge Prats en la creación de ese tribunal con Leonel Fernández y hoy cumple su periodo que la ley le fija para la salida de su organismo. Decía algo Subero Isa, con toda la autoridad que tiene, el buen desempeño que tuvo, que para sustituir a Milton Ray hay que pensarlo y que es una función difícil del Consejo de la Magistratura. Yo creo que hay algunas dificultades y es que los jueces no se eligen en boletas electorales, pero los jueces hay que proponerlos o ellos tienen que proponerse. Para muchos proponerse les resulta difícil, porque hay algunas personas que no se sienten cómodos diciendo yo quiero o yo puedo desempeñar ese cargo. Hay dos figuras del derecho dominicano que han hecho se han expresado en esa dirección de que ellos quieren ser y han sido propuestos por instituciones, como son el caso de Fidias Aristi y de Aristides Madera, que quieren ser jueces, se consideran capacitados, pero les ha resultado difícil tenerse que exponer y decirlo. Una persona que personalmente nosotros entendemos que está capacitado, no solo para ser juez, sino para presidir ese tribunal, es alguien que es muy difícil que se exprese en esa dirección. Es un hijo de un presidente, de un expresidente de la Suprema, de el doctor Manuel Vergés Chupani. Se trata de Manuel Vergés Coradín, que es uno de los que no sé si alguien lo ha propuesto, pero Manuel Vergés debe de ser seleccionado, pero para ello hay que primero ser propuesto por alguien. Ojalá regresen a su origen, porque son de hecho jueces que han estado fuera de tribunales. Por otra parte, hay algunos misterios y estábamos escuchando las versiones
de el viaje del presidente a Estados Unidos y a Biden. Dice una de las informaciones que el presidente Biden está muy satisfecho con la forma en que República Dominicana ha manejado el tema haitiano. Cuando uno oye eso, uno dice, pero ¿quién es que está diciendo eso? El presidente de los Estados Unidos. Es increíble ver lo que se dice y después lo que se hace. Hoy mismo, aparece una noticia en que Haití aumenta sus vuelos a Nicaragua con aviones llenos de haitianos que se quedan en Nicaragua y que el gobierno nicaragüense les permite salir de su país hacia los países que lo conducen por cualquier vía a la frontera con Estados Unidos. Esa gente llega y salen, cruzan, creo que Guatemala, cruzan México. Se van por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y de ahí se van a México, y de México siguen directo hacia la Tratan de frontera. entrar a Estados Unidos. Y por otra parte, eso es un misterio en que lo entendemos porque Nicaragua le interesa, no es un país con buenas relaciones con Estados Unidos, pero los otros los dejan y no los detienen. Otra cosa es, y eso está ocurriendo desde que se inició el tema del canal, del río, y es, ¿por qué tantos haitianos están regresando a su país desde aquí? Solamente lo decimos, pero para nosotros las dos cosas tienen algo de misterio. Otra cosa, el presidente de la República ya es candidato presidencial del PRM. El PRM ya está unido, pero todo el mundo sabe que PRM y gobierno tienen hoy la mayoría de las preferencias electorales. Pero hay una cosita. En República Dominicana existe la doble vuelta. Y la doble vuelta tiene que ver cuando el que está en primer lugar no logra el 50+1. El gobierno y el partido están muy confiados en algo que se confió Danilo Medina y fue en un 62%. Y ahí fue que se equivocó. No tienen un 62%, ni tienen tanto como se imaginan. Sí tienen la mayoría. Y nosotros no podemos decir lo que no creemos. Puede que estemos equivocados y que el gobierno está acabando. Pero nosotros creemos que hoy la candidatura de Luis está liderando al resto, por mucho. Y si no hay una alianza mayor que la que hay ahora, va a ser muy difícil que no gane en primera vuelta. Pero hoy estamos viendo dos cosas. Por ejemplo, lo primero que vemos es la actividad que están teniendo los demás partidos. Por ejemplo, el PRD, que es un partido bisagra, está hablando y proclamando un candidato como si ese candidato fuera a competir. Y nosotros sabemos perfectamente, y todo el mundo sabe,
que el PRD lo único que puede hacer es ser una opción en alianzas. Pero el hacho y el logo pesan mucho en este país todavía. Entonces vemos algunas declaraciones que son un poquitito grandilocuentes, como que van a haber sorpresas y sorpresotas. La política no es un problema de sorpresa, la política es otra cosa, pero Miguel Vargas lo dijo. Y estamos viendo cómo una persona que nosotros entendíamos que iba a ser un aliado de nuevo del gobierno, que es Leonel Fernández, parece que ha tomado las cosas en serio y ve que hay posibilidades de una segunda vuelta y está seguro que en una segunda vuelta él queda en segundo lugar, y ahora se está dedicando a realizar unas actividades muy poco común en él. Leonel Fernández, su gran problema es que después que salió del poder se comporta como un presidente y no hace algunas cosas que hacen los otros candidatos. Sin embargo, esta semana, en 2 días, visitó 3 provincias, pero no las visitó en una forma protocolar. Llegó el candidato, no. Leonel Fernández, y le dimos seguimiento porque la gente de esos pueblos y de esos campos reportaron que él está tomando en serio el tema de la necesidad de que voten por Leonel Fernández. Estuvo en San Juan, estuvo en Las Matas y estuvo en El Cercado. Estuvo en Vallejuelo, que son 4 municipios de la provincia de San Juan. Pero en el trayecto se paró en los diferentes, antes le decían parajes, le decían a las pequeñas comunidades, no sé cómo le dicen ahora. ¿Ustedes saben hasta dónde se paró Leonel Fernández ayer? En La Rancha. No encontró a los Furcal, naturalmente. No encontró a los Furcal, pero se paró en La Rancha. De manera que estar en La Rancha, en la carretera, en Vallejuelo, en El Cercado, en Tabarabajo, en Jaquimelle, eso es algo que me desmonta la idea de que Leonel está haciéndole un bulto para que Luis vuelva a ganar. No, porque eso en esos pueblos pesa mucho, pesa más de lo que uno se imagina. Mira, hay 2 cosas que en esos pueblos pequeños tienen mucha fuerza. Son muy diferentes, que es asfaltar esos campos. Sí. Cuando tú pones asfalto en una de esos pueblos en que ni siquiera hay muchas viviendas, eso sube el nivel del residente. La calidad de vida de la gente. Sí. No, lo pone a nivel, le sube el nivel de condición al lugar. Y eso le suma votos, pero inmediatamente, hasta de los enemigos. Y lo otro es que el líder vaya a ese lugar, que vaya y se desmonte. Yo lo vi, porque es que para el campesino, los candidatos y los que han sido presidentes tienen algo de semidios. Oye, a ti mismo, a ti, Carlos, tú vas a un sitio, Sí. y a veces viene una niña y dice, yo te veo, y así. te pone la mano. Es decir, que esa es una situación que tiene un efecto. El comentario no es para promover a Leonel, el comentario es para decirle a la gente
del PRM que esa primera vuelta yo creo que está segura, pero la segunda vuelta tienen que darse, tienen que reflexionar. Bien, y sobre todo, en ese caso de que nosotros estamos ya en condiciones de decirle a los votantes cuál sería, no el gabinete, sino el equipo de gobierno de cada uno de los candidatos en caso de ganar. Oye, Que cada quien diga quién es que va a poner. usted sabe perfectamente. Oye, se sabe. Pero decirlo hasta ahora temprano es problema. Mira, y tiene en los otros dos partidos, en el PLD, tú puedes hacer un gabinete completito y sabe perfectamente si gana Abel, puede ser el 90% llenar los cargos. Y de Leonel lo mismo. Pero vas a encontrar que en el gabinete de Abel hay mucha gente que son de Leonel. Y en el gabinete de Abel vas a encontrar mucha gente que son de Abel. Y eso no ocurre en él. Es más, tú ni siquiera estás seguro de que Guido y Ramón van a ser parte de un gabinete de Luis Abinader después de ganar la reelección. Porque no se conoce en qué base fue la negociación. ¿Qué tú crees? No, y ellos tienen sus exigencias también, porque ellos se autoperciben con un perfil de poder ocupar ciertas posiciones. Perfil. Eso es un lío, ¿verdad? Bueno, el presidente tuvo ayer su reunión de LA. ¿Qué quiere decir? De los lunes. De Abinader. la semanal. La semanal. Bueno, señores, hablando de Leonel, ¿tú sabes quién tiene Leonel esta noche? ¿A quién? A Cebrián, el hombre del Cebrián. país. Oh, qué bien. A las 7 de la noche. Te mandan a invitar. A mí no me invitan. A ti sí. Doctor, el nuevo orden mundial, retos y oportunidades. Tema interesante y es una persona con Juan Luis Cebrián, exdirector del el país, País. España. A las 7 en Funglode. Bueno, El nuevo orden mundial, pero el nuevo orden mundial, eso no era de George Bush padre, Cristino. El nuevo orden mundial, eso no fue un invento de George Bush padre. No, el nuevo orden mundial es un Se concepto. arrancó con eso. Sí. ayer el doctor del Castillo, Carlos Alonso, y nosotros aprendimos algo. Tuvimos aquí unos invitados que vinieron de Argentina a presentar un libro sobre el lawfare, es decir, la utilización de la corrupción, De la justicia. El uso de la justicia para eliminar contrincantes. pero ellos no quisieron. Uno de ellos fue abogado de la expresidenta Cristina Kirchner y nos dijo ahí afuera algo que yo creo que le puede servir de ejemplo a 3 magistrados, a la procuradora y sus 2 asistentes principales en la lucha contra la corrupción, que a veces la forma hay que guardarla. La especificidad de la persecución solo de la gente de Danilo tienen que cuidarlo, porque existió un elemento en Argentina que se repitió aquí. Miren lo que pasó.
nos cuenta el abogado que la principal prueba que presentó el Ministerio Público fue un cuaderno. Ese cuaderno fue fotocopiado y el original fue quemado. Es decir, que la prueba fue la fotocopia de un cuaderno. Y que en ese cuaderno un chofer de uno de los acusados fue anotando los lugares en donde el funcionario en su tiempo visitaba para, según el chofer, hacer contactos para cometer actos de corrupción. Y el resto lo completaba con lo que escuchaba en el carro. La misma fotocopia tiene algunas variantes. Y que ese fue el principal elemento que se utilizó. ¿Pero por qué? Porque usaron ese cuaderno y ordenaron prisión para investigación de empresarios que estaban sus nombres en esos cuadernos, en ese cuaderno. Y que cuando estaban presos, les dijeron, miren, su situación es difícil y le puede tocar prisión. Y entonces las personas detenidas comenzaron a hablar. Y las acusaciones no están basadas en lo que dice el cuaderno, sino en lo que dicen algunas de las personas que están en el cuaderno. Muy bien, eso pasó en Argentina. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí pasó que un acusado fue llamado, no ha sido acusado todavía formalmente, y le dijeron, tenemos suficientes pruebas contra ti de que tú cometiste actos delictivos. Son muchas. Entonces dijo, espérate un momentico. Yo voy a cooperar. Y le ordenó a su asistente que entregara su computadora donde estaban registradas todas sus operaciones. Pero computadora que manejaba él y su asistente. Sí. Entonces, él y su asistente se pusieron de acuerdo y modificaron lo que le dio la gana en esa computadora. Puso personas, sacó personas y dijo, ya, vaya a la Procuraduría y sea un traidor y entregue la computadora. Y el asistente fue, dijo, mire, yo no quiero vaina, esa es la computadora. Y con esa base es que la Procuraduría ha actuado en muchos casos. Se parece al cuaderno de Argentina. Sí. El problema viene ahora y es la prueba. ¿Está bien? Estás en el cuaderno, estás en la computadora, pero todo lo que dijo Mimilo, que estaba en el cuaderno y estaba en la computadora, ahora hay que probarlo. Y nos encontramos curiosos que teníamos una situación similar entre el cuaderno de Argentina y la computadora de el señor Báez y del señor Crisóstomo, que es el autor quien dirige los pasos de nuestro Ministerio Público. Bien, vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momentito.